Bueno, en esta segunda parte de la explicación vamos a ver los distintos algoritmos de planificación de discos. Como ya vimos en el video anterior, como ya dijimos que el tiempo de SIC es el más costoso, ¿sí? Por lo cual el, el objetivo, ¿bien? De los algoritmos de planificación va a ser minimizar el movimiento del cabezal. ¿De qué manera? Bueno, priorizando u ordenando, lógicamente, los requerimientos encolados pendientes de atención, ¿sí? Considerando el número de cilindro de cada requerimiento. En cualquier momento se pueden encolar nuevos requerimientos, ¿bien? Bueno, y algo que deberíamos saber a priori es que la atención de requerimientos a pistas duplicadas se resuelven de manera distinta según el algoritmo de planificación en el que estamos, ¿sí? En el caso de First Come First Serve, ¿sí? FCFS, que es el algoritmo tipo cola FIFO, ¿bien? First Come First Serve. Eh, bueno, en ese caso se atienden las pistas duplicadas de manera separada. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente lote, vamos a nomenclar un lote con la siguiente sintaxis, ¿sí? Así como si fuera un conjunto entre corchetes. Entonces, si tenemos el lote de requerimientos 10, 40, 70, 10, ¿sí? Si estamos en el algoritmo First Come First Served, al requerimiento 10 yo lo atiendo dos veces, ¿ok? En cambio, en todos los demás algoritmos que ya vamos a ver, que son estos, se van a atender de manera consecutiva. Bueno, veamos el típico ejercicio de algoritmo, ¿sí? Un ejemplo de enunciado. Empecemos sin page faults o fallos de página. Y bueno, nos dice lo siguiente, que la cantidad de pistas son 200 en total, van de la 0 a la 199. ¿Bien? Los requerimientos en la cola son los siguientes. Tenemos este lote de requerimientos, ninguno con page fault y ningún repetido. Bueno, nos da como información que se viene de la pista 61, ¿sí? El anterior, digamos, requerimiento fue en el 61 y que la ubicación actual del cabezal es la pista 53, ¿ok? Está en la pista 53. Entonces la dirección es de derecha a izquierda. Primer algoritmo. First come, first serve. Como ya les dije, esto es una cola FIFO. Se van a atender los requerimientos según su orden de llegada. Bien. Para hacer este tipo de gráficos, bueno, recomendación en la parte superior, dibujan una liñita y ponen eh, el- la cantidad, ¿no? de requerimientos, el intervalo que se les dijo que había. En este caso era de 0 a 199. Y después, bueno, sabíamos que el cabezal estaba en la pista 53, ¿bien? Por eso lo marcamos. Y como este algoritmo atiende los requerimientos por orden de llegada, vuelvo para atrás. Recuerden que el lote iba de esta manera. El primer requerimiento era el 98, el siguiente el 183, el siguiente el 37 y así sucesivamente. Entonces, si estaba en el 53, bueno, al primero que voy a ir a atender es al primero del lote, que era el requerimiento en la pista 98. Entonces se va a mover el cabezal de la pista 53 hacia la 98. Luego va a ir a la 183 porque era el segundo requerimiento del lote. Luego al 37 y así hasta pasar por todos los requerimientos que están encolados. Les va a quedar un gráfico de esta manera. Y bueno, una recomendación, lo que pueden ir haciendo es en cada tramo entre requerimiento y requerimiento, por ejemplo, del 53 al 98, acá arriba pueden ir marcando la cantidad de movimientos para después poder hacer la sumatoria final y llegar al total de movimientos realizados, ¿sí? Que se realizan si estamos en un algoritmo en particular. O sea, acá podrían ir escribiendo
98 menos 53 les da el total de movimientos que hubo desde acá hasta acá. Bien, y así en cada tramo, para facilitar luego la suma, si les resulta útil. Bueno, siguiente algoritmo. Shortest seek time first. Este algoritmo lo que hace es seleccionar el requerimiento que le requiere el menor movimiento posible del cabezal, ¿sí? El menor desplazamiento. Entonces, con el lote inicial, vuelvo para atrás, así lo recordamos un poquito, era 98, 183, 37, 122, ¿sí? Y yo arranqué en el 53. Entonces, fíjense que acá cambió totalmente el orden, porque si yo estaba en el 53, el menor movimiento del cabezal entre todos los requerimientos de ese lote me lo genera moverme eh, a la pista 65, ¿sí? Yo tenía que atender un requerimiento ahí. Entonces, ven cómo cambió totalmente el gráfico con respecto al algoritmo anterior. Bien, y en este caso se generaron 235 movimientos, ¿sí? En contraste con el anterior, fíjense que habían sido 640. Bien, el siguiente algoritmo que tenemos que saber es el scan. Este algoritmo lo que hace es barrer el disco en una dirección, ¿bien? Atendiendo los requerimientos pendientes en esa ruta hasta llegar a la última pista del disco. Esto es importante. Y ahí lo que hace es cambiar la dirección, ¿bien? Eh, es importante también saber siempre en qué pista estamos y de qué pista se viene para determinar así el sentido del cabezal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vuelvo para atrás. Pero si se acuerdan como dato, teníamos esto, que venía de la pista 61 y que yo estaba en la pista 53. Este dato es importante para, en algoritmos como el scan, poder determinar el sentido de barrido. Bien. Y les decía, en este caso el scan lo que hace siempre es llegar hasta la última pista del disco. ¿Sí? Llega hasta el 0, en este caso. ¿Ok? Y luego cambio de dirección. El siguiente algoritmo es el algoritmo Look, que fíjense, por eso les decía que era importante notar esta diferencia o esa característica más bien del algoritmo scan, porque fíjense que el Look se comporta igualito al scan, pero no llega hasta la última pista del disco sobre la dirección actual, ¿sí? Sino que llega hasta el último requerimiento que tiene en esa dirección. Fíjense que no llegó hasta el 0, ¿sí? Hasta la última pista del disco. Llegó hasta el 14. Ahí está la diferencia con scan. Bien, el scan había barrido hasta el 0 y luego cambió la dirección. En el caso del look, no. Y bueno, también es muy importante saber en qué pista estamos y de qué pista venimos, porque así es como podemos determinar el sentido del cabezal. Bueno, en el caso de Luke, la sumatoria dio 208 movimientos. Ahora vamos a ver los algoritmos circulares. Bien, el Circular Scan. Se imaginarán que se comporta igual que el scan, pero la diferencia es que restringe la atención en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al llegar a la última pista del disco, bien, en el sentido en el que veníamos, vuelve a la pista del otro extremo, ¿ok? Se hace un salto. Imagínense, es como si se levantara el cabezal y salta. Todo ese recorrido que está en el medio no se va a contar como movimientos, bien, siempre se demarca en los gráficos de Circular Scan con una línea punteada, ¿sí? Línea punteada significa que no son movimientos, es el salto del cabezal, ¿ok? Entonces, hace ese salto y sigue barriendo en el mismo sentido, ¿bien? Fíjense lo que pasó en el gráfico. Barrió en este sentido, ¿bien? Como es scan, llegó hasta el final
¿sí? Llegó hasta el cero. Y bueno, como es circular, lo que hizo es, cuando llegó hasta acá, hizo un salto, ¿ok? Un salto y sigue barriendo en el mismo sentido, ¿ok? Hasta finalizar con todos los requerimientos que había que atender. Se imaginarán, si hubo un algoritmo scan y un look, y ahora vimos un circular scan, también vamos a tener un circular look, ¿ok? Que de la misma manera se comporta igualito que el look, pero restringe la atención en un solo sentido, ¿ok? Al llegar a la última pista, no del disco, sino de los requerimientos en el sentido actual, ¿ok? Vuelve a la primer pista más lejana del otro extremo. Misma historia que el C-scan. Con una línea punteada es como se demarca ese salto, ¿sí? Y eso es muy importante, no se cuenta como movimientos, o sea, todo esto no va a la sumatoria totalizadora de movimientos del cabezal, ¿bien? Y bueno, como al igual que el look, ven que no llegó hasta el extremo, sino hasta el último requerimiento que tenía en ese sentido. Bueno, ¿cómo vamos a manejar la atención de fallos de página o page faults? Eh, Se imaginarán que si nosotros en un lote tenemos un fallo de página, lo tenemos que atender con urgencia, ¿sí? Lo tenemos que priorizar, sí o sí. Em, o sea, después de que si estamos atendiendo un requerimiento y nos entra un page fault, bueno, lo tenemos que ir a atender inmediatamente. La lógica de atención de muchos page fault se va a manejar según el algoritmo de planificación en el que estemos. Bien, por ejemplo, en el algoritmo First Come First Serve, si se tiene el siguiente lote, 10, 40 con page fault, lo vamos a denotar así, bien, 70 con page fault también y 10. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, nos viene este lote y estamos en First Come First Serve, ok. Primero, sí o sí, atendemos al 40 con page fault, bien. No atendemos al 10, por más de que está primero en, en la cola. Atendemos al 40, bien, porque es el primero que tiene page fault. Y luego atendemos al 70 con page fault también, ok. ¿Qué pasa en el caso del algoritmo SSTF? Bien, y si tenemos ese mismo lote de requerimientos. Y sabemos que yo estoy en la pista, supongamos, 65. Bien, el cabezal está en la pista 65. Entra este lote, bueno, ¿qué se hace? Primero se va a ir a atender al 70 con page fault. ¿Por qué? Porque es el que genera el menor movimiento, o sea, cumple con la lógica algorítmica que sigue el SSTF. Bien, generar el menor desplazamiento posible. Pero, como hay page fault, eh, bueno, de los dos page fault, el que genera el menor desplazamiento, si yo estoy en la 65, es este. Entonces voy a atender al 70 con page fault. ¿Y luego qué hago? Y bueno, tengo otro con page fault en el lote, que es el 40, así que voy a atender a ese. ¿Ok? Em, en todos los algoritmos, los movimientos que haya que realizar para atender a estos requerimientos especiales con page fault hay que contarlos, ¿sí? Se sumarizan en la suma final. Bueno, una vez que no hay más requerimientos con fallos de página en la cola, se sigue, ¿sí? Se procede con la lógica. En el caso de First Come First Serve se sigue en orden, ¿ok? En el SSTF también en orden, respetando eso, en el orden de que se genere el menor desplazamiento posible. En el caso del scan, ¿ok? Se va a seguir con el sentido que determina la atención de los últimos dos requerimientos. Esto quiere decir que puede llegar a cambiar el sentido, ¿ok? Por ahí veníamos en un sentido, hubo un page fault, lo cambiamos y bueno, y por ahí entonces va a quedar con el sentido cambiado.
En el caso del C-Scan, del Circular Scan, lo que va a hacer, una vez que ya no existen requerimientos con page fault, va a volver al sentido original, ¿sí? En Circular Scan el sentido no cambia. Y en el caso del look, es equiparable, se comporta de la misma manera que el scan, ¿ok? Ante page fault. Y el circular look, se imaginarán, se comporta del mismo modo que lo hace el C-scan. Bien, bueno, vamos a ver algunos ejemplos ahora de enunciado con page fault. Tenemos cantidad de pistas, como vimos hoy, igualito, de la 0 a la 99. Requerimientos en la cola son los siguientes. Un lote, primer lote, ¿sí? Que tiene un page fault. Bien. Y esto también, presten atención, cuando en un enunciado se les dice que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en cualquier momento podían aparecer, se podían encolar requerimientos nuevos? Bueno, esto lo vamos a ver reflejado así. Cuando dice que luego de 30 movimientos, o sea, de 30 movimientos del cabezal, ¿sí? Ingresa este segundo lote. Y luego de 10 movimientos más, o sea, 10 más de esos 30 que ya había hecho, o sea, 40 desde el comienzo de la planificación, entra un tercer lote chiquitito que es este. ¿Ok? Entonces vamos a tener como 3 tandas de requerimientos que van llegando en el tiempo. Tenemos como dato que se viene de la pista 15 y que se está atendiendo en la pista 20. O sea, que vamos de izquierda a derecha. Bueno, first come, first serve. ¿Qué hacemos? En el primer lote estamos en, estamos en la pista 20, ¿bien? En el primer lote teníamos al 52 con page fault. Entonces, como ya vimos, teníamos que ir a atender eso. Mientras está realizando este trayecto, bien, pasan los 30 movimientos. ¿Se acuerdan? 30 movimientos que entraba un segundo lote, que era 25 page fault y 60 traía ese lote. Entonces, cuando estábamos por esta altura, aquí entró el segundo lote de requerimientos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo atiendo al 52 con page fault, que es a donde se estaba moviendo el cabezal, pero entonces, cuando estamos ya en este punto, nos encontramos que en la cola de requerimientos tenemos este segundo lote, tenemos más requerimientos, y en ese segundo nos vino otro con page fault, que era el 25. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy inmediatamente a atenderlo. ¿Qué pasa? Nuevamente, en este trayecto de acá, pasaron 10 movimientos más, y entonces entró el tercer lote de requerimientos. ¿Ok? El tercer lote de requerimientos ya no tenía page fault. Así que, de aquí en más, ya vamos a continuar con la lógica del first come first serve, atendiendo a todos los requerimientos que están en la cola. ¿Ok? Y al finalizar hago el conteo total de movimientos. En el caso del algoritmo SSTF, bueno, estamos en la pista 20. El primer requerimiento tenía el page fault en el 52, así que lo voy a atender. En ese trayecto me entró el segundo lote de requerimientos. Tiene un page fault, así que lo tengo que ir a atender inmediatamente, ¿ok? Y una vez que lo termino de atender, acá también me entró el tercer lote chiquito de requerimientos. Una vez que termino de atender el 25 ya no tengo page faults, entonces ahí ya sigo con la lógica del SSTF. En este caso el requerimiento 10 lo atiendo una sola vez porque ya voy a pasar por ahí. Y bueno, luego voy atendiendo en el orden que me requiere el menor desplazamiento. En el caso del scan, fíjense, del 20 voy a atender al 52 con fallo de página. Entra el segundo lote. Voy a atender al 25 con fallo de página. En este trayecto entró el tercer lote. Y luego ya sigo barriendo los requerimientos en ese sentido hasta llegar hasta el fin
hasta el cero, que es el extremo, bien, del disco. Y una vez que estoy ahí, entonces sí cambio el sentido del giro y empiezo a barrer para el otro lado, ¿ok? Hasta llegar hasta el último requerimiento en la cola. El caso del look, fíjense que es muy similar, vuelvo para atrás, muy similar al scan, lo único que varió fue que el look no llega hasta el final. Vamos a ver ahora el circular scan. El circular scan eh, lo que hace es, cuando termina de atender al requerimiento 25 que vino en el segundo lote, ¿ok? Y que tenía page fault, eh, cambia el sentido y sigue barriendo hasta el final del disco, ¿bien? Y una vez que llega al final del disco, como nos habían quedado para atender al requerimiento 10, ¿bien? Lo que hace es hacer un salto, ¿sí? Vuelve hasta el otro extremo y ahí sí va a atender al 10. Todo este trayecto no contó como movimientos, ¿sí? En el caso del circular look es muy similar al circular scan. Vuelvo para atrás un segundo para que lo podamos comparar, ¿sí? La diferencia es que no tiene que ir hasta el extremo el look, ¿ven? No fue hasta el extremo, fue a atender directamente al 10. Bueno, eso es básicamente todos los algoritmos de planificación que vamos a ver en la materia. Luego en las diapositivas tienen algunas imágenes de discos en la historia, por si les interesa verlas. Bueno, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por mirar y a hacer la práctica 6.